Vamos a iniciar una serie de videos ahora donde vamos a hablar de nociones de base de datos, base de datos SQL, ¿sí? Y empecemos por lo principal. Empecemos por ¿qué es SQL? Cuando hablamos de SQL, es el acrónimo de Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurada. ¿Es SQL un lenguaje de programación? No. ¿Es SQL un lenguaje de marcados como HTML? No. SQL es un lenguaje de manipulación de datos. ¿Ok? Que tiene tanto poder, que tiene tanta funcionalidad, que actualmente en el mercado, cuando comparamos la disponibilidad o el uso o la demanda de los diferentes lenguajes de programación o de manipulación de datos, SQL está de primero, porque se aplica tanto para desarrollo de software como para análisis de datos o ciencias de datos. ¿Ok? ¿Qué significa que sea estructurado? Cuando hablamos de base de datos, que sería la herramienta que nos permite guardar y organizar datos de forma permanente, una base de datos puede ser manejada de dos tipos, estructurada o no estructurada. Vamos a enfocarnos en la estructurada, que es en este caso donde entra SQL, ese Structured Query Language. ¿Okay? Entonces, va a ser la forma en que nosotros nos vamos a comunicar con esa herramienta llamada base de datos para poder guardar o manipular datos. ¿Ok? Que en el día a día, en el desarrollo de software y en el día a día, en el interín de la vida diaria, datos hay en todos lados. Incluso estamos hablando de que el nuevo petróleo o la nueva o los nuevos commodities digitales van a ser los datos. Entonces, saber manipular datos, saber consultar datos, saber registrar datos es fundamental. En este caso, Structured Query Language o SQL es la herramienta que nos va a permitir manejar y gestionar bases de datos estructuradas. Tenemos tres conceptos importantes que entender cuando trabajamos con SQL. El primero, DDL, Data Definition Language. ¿A qué se refiere? Se refiere a todo lo relacionado con la estructura de una base de datos. Vamos a tener operaciones para creación, para actualización, aunque son pocas cuando hablamos de actualización de base de datos como elemento completo. Creación y borrado. Actualización un poco, pero sí existe. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la creación de una base de datos, de borrar una base de datos, de actualizar ciertos aspectos de su base de datos. ¿Ok? Luego tenemos, dentro de la estructura también tenemos lo que serían los componentes fundamentales de una base de datos estructurada, que son las tablas, los campos, las relaciones entre tablas y lo que son las claves primarias o campos que van a permitir identificar registros, las claves foráneas que nos van a permitir definir relaciones y los índices, que así como cuando tomamos un libro y queremos buscar algo en un libro de 3.000 páginas, nosotros no vamos a ir página a página buscando, nosotros vamos a ir a un índice. Los índices trabajan de esa forma en una base de datos. ¿Okay? Y esos son todos elementos, son parte del Data Definition Language o de la estructura de la base de datos. El segundo componente fundamental es el Data Manipulation Language o DML. Después que tenemos definida la estructura, ¿qué vamos a hacer con una base de datos? Tenemos que llenarla, tenemos que actualizarla. Y en esa actualización puede ser que hagamos modificaciones o hagamos borrado. Entonces tenemos las operaciones básicas de inserción, modificación y borrado sobre tablas, ¿sí? O sobre registros de tablas, ¿ok? Y en ese caso vamos a hablar de lo que es el DML, ¿ok? Entonces con el DML vamos a poder manipular los datos que componen esa base de datos, ¿ok? Y el tercer pilar fundamental, que para mí es básicamente el principal y lo que llevó a SQL a hacer lo que es actualmente, es el DQL o el Data Query Language. Podemos tener datos, podemos actualizarlos, podemos manipularlos, pero si no sabemos consultarlos, va a ser difícil. ¿Dónde está el secreto del uso de SQL? En la forma como se consultan los datos, en la forma de extraer datos. Ese DQL o ese Data Query Language es súper poderoso. Y la idea de nosotros acá es hacer una serie de videos donde podamos ir viendo cómo cada uno de esos elementos que componen o que son actores fundamentales cuando trabajamos con bases de datos estructuradas, cómo se comportan ellos y cómo se interrelacionan. Entonces, vamos a ir construyendo video a video
yendo por cada uno de los elementos hasta llegar a incluso poder trabajar con JavaScript sobre una base de datos. Vamos a usar JavaScript para backend. Vamos a tratar de construir una herramienta tipo API donde vamos a poder acceder a ello. ¿Okay? En este caso, yo tengo acá mi Visual Studio ya preparado para conectar una base de datos. Ustedes pueden aprovechar que existe una extensión bien interesante llamada SQL Connector, si mal no recuerdo. ¿Cuál fue la que tengo instalada? Vamos a buscar la que tengo instalada, que ya ni recuerdo. Vamos a filtrar por instaladas. Las veo. Acá. Connector. SQL Tools. Acá. SQL Tools. Vamos a usarla, que es muy buena. Vean de que acá yo tengo ya disponible una forma de conectar una base de datos. Yo aquí tengo, yo puedo agregar acá, por ejemplo, una conexión. Agregar una conexión a SQL, por ejemplo. Y yo aquí lo que hago es simplemente decirle cuál es el conector. Vamos a decir que esto es una prueba. Entonces vamos a conectarnos a la base de datos MySQL. MySQL test. Acá me va a pedir el servidor. En este caso, déjenme buscar los datos donde nos vamos a conectar a nuestra base de datos. En este caso va a ser una base de datos MySQL. Datos. Yo tenía acá, que salía con mi conexión que se me desapareció. Vamos a buscarla acá. Rápidamente. Acá yo tengo. Acá yo tengo mis datos de conexión, un servidor Linux con una base de datos MySQL. Y acá yo voy a conectarme a la base de datos MySQL, un servidor que está por defecto, está recién instalado, no tiene nada. Entonces nos va a permitir poder trabajar con ello. ¿Okay? Entonces vamos a decir que nos vamos a conectar. Esta extensión es bastante interesante, SQL Tools. ¿Okay? Simplemente voy a hacer acá un text connection, me pide mi password, coloco acá el password. Quien quiere instalarla, interesante, damos la conexión, ya la salvamos y acá está listo para conectar. Entonces yo puedo acá llegar, simplemente le doy mi clave, me está pidiendo el password nuevamente y acá yo tengo acceso ya a sus tablas. Tengo aquí, base de datos. Esto estamos hablando del DDL, del Data Definition Language. Vamos a ir avanzando con videos de cada uno de estos aspectos hasta que tengamos una base de datos robusta, completa, que podamos nosotros implementar con una API y después conectar un frontend hasta hacer un proyecto completo, ¿ok? Seguimos avanzando, vamos a colocar nuevos videos continuamente, así que les invito a suscribirse al canal para que estén siempre actualizados con las novedades que tengamos. Muchas gracias.